Muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo pensaba hablar un poco de la crisis, pero veo que la pasión siempre tendrá razón, así que vamos a tratar. Acá el senador Mayans me pide una interrupción, se la concedo. ¿Me da, presidente, Le otorga... Bien, tiene la palabra, senador Mayans. Simplemente para decirle al senador Morales que yo en ningún momento le objeté que haya sido funcionario de la Alianza, al contrario, en ningún momento, está equivocado en eso. Lo que yo le objeté era que él pedía la expulsión de el gobernador de Catamarca y su expulsión del partido. Pero como hablaron de la coherencia, y ahora como dicen que le da a usted muy bien las encuestas, entonces ahora ya cambió la situación. Quieren que usted sea la cabeza visible de la Unión Cívica Radical. Me parece perfecto, ¿verdad? El otro tema, presidente, que voy a aclarar acá, yo no soy kirchnerista, presidente, yo soy peronista. Ya le dije, cuando estuvimos en el momento, cuando estuvo Menem, cuando estuvo Duhalde, cuando estuvo, le dije clarito, yo soy peronista. Que quede claro, presidente. Continúe, senador Calcaño. Le agradezco. Bien, entonces, acerca del discurso, el apasionado discurso... Silencio, por favor. José, por favor. Senador Castillo, por favor. Continúe, senador. Después pueden seguir, se me va el tiempo. Y no tengo media hora como el senador Morales, cuyo discurso se inscribe claramente en un patrón de pensamiento reaccionario. Un pensamiento reaccionario paradójico en la presencia de la pertenencia a un partido respetado y respetable. Es un pensamiento reaccionario porque toda medida que propone el gobierno es mala. Así, no sabemos de qué se trata, pero nos oponemos. Si la medida no es mala, entonces es inoportuna. Entonces, como segundo ítem, si no es mala es inoportuna, y si no es ni mala ni inoportuna, entonces tendrá efectos perversos que harán exactamente lo contrario de los objetivos realizados. Esto fue teorizado hace tiempo ya, señor presidente, por Albert Hirschman en su estudio sobre 2 siglos de retórica reaccionaria. Así, con estos argumentos, las medidas malas, las medidas inoportunas, los efectos perversos, el pensamiento reaccionario se opuso a los valores de la Revolución Francesa, al sufragio universal, al voto de la mujer, al estado del bienestar. Es un patrón de discurso. Y es un patrón de discurso que a mi juicio está engarzado en una visión apocalíptica de la realidad. Y una visión apocalíptica es una visión que está alejada de la razón política, que es siempre relativa, que se embarca más en cuestiones menos de argumentos que de revelaciones, más de una fe en todas las cuestiones que en asuntos racionales, y ese discurso apocalíptico se manifiesta cuando se habla de la inminencia de las cuasimonedas, cuando se habla de la presencia o la posibilidad de un corralito, cuando ahora, porque nada detiene la tecnología, se transmiten mensajes o hay lugares en internet que dicen saquen la plata, cunde el pánico, pero eso no existen razones económicas para ello. Paradójicamente, señor presidente, en el momento de cuando la convertibilidad ya se venía barranca abajo, estaba prohibido hablar de devaluación, porque la sola mención de esta cuestión tocaba un tema tabú y el tótem no debía ser ofendido. Ahora que la situación ha cambiado sustancialmente, no era, por cierto, el monopolio de un sector político esta cuestión, ahora que la situación ha cambiado sustancialmente, que estamos tratando otros temas de otro modo, se nos pone en una situación tipo diciembre del 2001, que es absolutamente ilusoria. El senador Fuentes hablaba de una temperatura afuera o de una temperatura adentro. Yo quisiera seguir esa metáfora meteorológica y decir, bueno, hay una temperatura y hay una sensación térmica, pero la temperatura puede ser una temperatura agradable o un poco fresca, pero sin duda no de menos 10 grados como se trata de mantener. Entonces, hay un discurso que me parece que es un discurso bastante reaccionario, hay un discurso apocalíptico, y ahí me parece que está la virtud civilizatoria de la política, en el sentido de sublimar la violencia. Se han producido hechos lamentables en un marco de violencia, de barbarie casi inusitada, tanto para los partidarios de un lado como para los partidarios del otro, siempre hechos reprobables. Ahora, ¿no es mejor, en vez de entrar en esta tónica de 9 meses de profecía que busca autocumplirse, tener
3 meses de campaña electoral, no podemos recuperar la política como elemento civilizatorio en el cual discutiremos los argumentos que venían siendo discutidos, creo yo, bastante bien hasta acá. De hecho, tenía pensado hablar más de la crisis internacional, pero que no despreciemos esa oportunidad que se nos da de tratar de acomodar todos estos hechos sociales, tratar de acomodar todas estas pasiones en un marco un poquito más racional. Antes de concluir, quisiera sí hablar un poco de la crisis internacional, porque hoy se escuchó también un concepto que vale la pena discutir, que había una crisis internacional y que había una situación local que eran distintas. Yo no concuerdo con ello, al contrario, me parece que la articulación externa de la Argentina siempre ha sido un factor de poder interno. Es decir, cuando estábamos en la generación del 80, en esa Argentina de las vacas y de las mieses cantadas por Rubén Darío, los actores sociales más importantes eran los dueños de la tierra y nuestra articulación externa estaba asignada por la inserción económica dentro del Imperio Británico. Viene una paulatina democratización, accede el Partido Radical al gobierno, pero en 1930 hay un golpe de Estado. Y hay un golpe de Estado que tal vez sea un elemento de reflexión, que es un golpe de Estado en el cual dan los grupos económicos dominantes para gerenciar la salida de la crisis a su favor. Porque sin duda Hipólito Yrigoyen en su segundo mandato hubiera continuado con su política y no de mayor democracia, de mayor participación, de mayor desarrollo también, fundación de YPF. Por lo tanto, lo importante de esos grupos era agarrar el poder, confiscarlo y gerenciar una salida positiva para sus intereses. Entonces, hay que tener cuidado, eso también ha sucedido en la historia argentina, en particular también en 1955, cuando se discute la distribución del ingreso, cuando se habla de aumentar, bueno, el dinero sale de algún lado. Si pasamos de 34% de distribución del ingreso a 44%, bueno, entonces, evidentemente, además de generar por la propia distribución del ingreso mayor actividad económica, por lo tanto mayores recursos, también es una cuestión de poder, no es una cuestión que vaya de suyo. Por eso lo importante de las elecciones del 28 de junio va a ser ver cómo enfrentamos a nivel local la crisis internacional. Claramente, cuando el centro entra en crisis, lo vimos con la crisis del petróleo de 1973, hay un excedente. El excedente en la primera mitad de los años 70 eran los dólares que había en el mundo desarrollado. Bueno, pues se prestó dólares a todo el mundo, aun cuando no era necesario, la raíz, la causa de nuestro endeudamiento en parte. El punto hoy es que cuando el centro entra en crisis, a la periferia van a tratar de mandar la mayor cantidad de mercancías posibles. Por lo tanto, ese es un límite o una cuestión, un parámetro que hay que tener claro. La otra es que nosotros tenemos 17,4% de nuestras exportaciones hacia la Unión Europea y casi 8% hacia Estados Unidos, lo cual representa, grosso modo, 14.000 millones de dólares para el 2007. Datos de elaboración propia en base al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, porque se citaron muchos datos hoy, pero jamás se dijo la fuente, lo cual es una lástima. Entonces, es posible que estos mercados centrales sean un poco más friolentos hacia nuestros productos. De allí que también tengamos que ser precavidos. Pero por eso mismo, la cuestión de cómo afrontar la crisis internacional no es un problema de medicina ni un problema de física. Es un problema de economía y de economía política. Por lo tanto, en las elecciones del 28 de junio vamos a tener que definirnos también de qué gerenciamiento queremos tener a nivel local de la crisis internacional. No es lo mismo, por ejemplo, predicar el libre cambio o defender la producción nacional. No es lo mismo a nivel internacional tampoco las gigantescas ayudas que vemos que se dan a los bancos en vez de sostener más el empleo. Por lo tanto, me parece que la cuestión de sostener el empleo, sostener la actividad, tiene que ser nuestra línea de defensa a nivel local por la crisis internacional. De nuestras ventas al exterior, es una situación que hay que prestar atención, pero el 22% de nuestras exportaciones van a Brasil, el 10% a China, 43% al resto del mundo, con lo cual creo que tenemos, si sabemos leer inteligentemente la situación en términos de poder y en términos de modelo de país, tener o asegurar nuestro frente externo y no caer en el discurso del apocalipsis de que nos vamos a quedar sin nada. Por lo tanto, señor presidente, mejor 3 meses de campaña que 9 meses, como decía, de profecía que quiere autocumplirse. Cambiemos este sistema de agresiones por el debate político,
y sepa el pueblo votar. Muchas gracias.